Buenas tardes, hermanos, buenos días, Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar otra vez con nosotros aquí a través de este estudio. Recuerda que estamos trabajando sobre el libro de los Hechos. Y hoy nos toca un capítulo sumamente importante, o una parte del capítulo. Estamos terminando ya con el día de hoy, el capítulo número 9 de Hechos. Espero varios de ustedes me han comunicado que les está gustando, que les están animando. Y esa es la idea. Siempre es bueno que le den un like ahí en lo donde están viéndolo, o me manden un mensaje sencillamente. Siempre les digo que su mensaje nos anima tanto a la iglesia como a mí personalmente. Saber que el estudio está llegando, que lo están recibiendo, que lo están disfrutando. Si algo quieren comentar, háganlo con toda libertad. Alguna pregunta, alguna aclaración, algo que le quieran añadir, háganlo con toda libertad. Escríbanme o escriban ahí en el YouTube de la iglesia. Realmente queremos compartir estas cosas para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre les recuerdo, lo bueno que encuentren, el Señor nos lo dio. Lo malo es mío y deséchenlo, ¿ok? Vamos a trabajar entonces en el capítulo 9 del libro de los Hechos, comenzando en el verso 32 hasta el verso 43. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este rato y así tenemos el estudio. Padre, qué bueno es poder estar una vez más en tu presencia y en medio de mis hermanos acá presentes. Gracias por las personas que están recibiendo este mensaje a través de este medio. Pedimos tu bendición, tu cuidado para cada uno de ellos. Y te pedimos también que tú uses por tu Espíritu Santo esta palabra leída y compartida. Y la uses, Señor, no solamente para alimentar nuestra mente, sino nuestro corazón. Que podamos realmente usarla para cambiar nuestra vida, modelarla alrededor tuyo. Gracias por este ejemplo tan hermoso de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, que comenzó a dar pasos valientes, Señor, en medio de un mundo tan hostil para ellos. Padre, gracias por el valor de ellos, la valentía que tú les entregaste por tu Espíritu Santo. Padre, y te pedimos que nos guíes nosotros al mismo camino. Sabemos que vivimos en un mundo igualmente perdido sin ti. Ayúdanos a ser los valientes que podemos presentar el Evangelio como la única solución para la respuesta del alma de hoy. Dirigido en este estudio, bendice a cada hermano que está mirándolo. Tú conoces las necesidades, Señor, y tú puedes proveer para cada una de ellas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer Hechos capítulo 9, verso 32 hasta el 43. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Pedro hizo que todas ellas salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Ahí está la palabra del Señor y pedimos que sea usada. Aquí vemos en este último párrafo del capítulo 9 del libro de los Hechos. Venimos caminando ya con muchas consideraciones. Acabamos de leer toda
la parte de la conversión de Saulo. Ahora vemos a Pedro en un papel pastoral, visitando a lo que se llaman aquí los santos, ¿verdad? Que estaban en esa región. Y digo su papel pastoral porque estaba alentando, corrigiendo, aconsejando, enseñando y muchas otras cosas. Y esa palabra que usa tan interesante como persona santa o los santos, la mezcla mucho. El mismo Pablo después se va a referir a los cristianos en esta misma forma hasta 3 veces como creyentes. Y en el 9:13 que ya leímos también hace una referencia a él, ya lo leímos hace unos días atrás, donde el mismo Pablo, en este caso Saulo, estaba recién convertido, también ya lo estábamos leyendo. Pero se refiere más que todo en el Nuevo Testamento la palabra santos cuando se usa hacia un grupo. Nunca se usa, por cierto, y quiero que pongan mucho cuidado en esto, nunca se usa a nivel individual. Siempre se usa a nivel colectivo, los santos de. Porque no está hablando de una clase especial de personas, no es una persona con un carácter piadoso. Eso sucedió varios siglos posteriores a este hecho, pero se utiliza para aludir al grupo de cristianos que pertenecen a Dios. Por supuesto, recuerden que también la palabra santos tiene el sentido de separado. ¿Para quién? Para quienes pertenecen a Dios o quienes siguen las leyes del reino. Implica también piedad. Y en muchas ocasiones se usa, siempre se usa para ese tipo de grupos o personas, ¿verdad? Y dice la palabra que había sanaciones. Y ahora aquí Lucas nos está presentando en el libro de los Hechos 2 sanaciones muy especiales que vamos a estudiar en el día de hoy. La sanación de un paralítico llamado Eneas, y también la resucitación de una muchacha o de una mujer joven que había muerto. Claramente nos narra primeramente el libro de los Hechos. La situación de Eneas dice que era de Lidia, así dice, ¿verdad? No, de Lida, perdón, de Lida. Y esta señora Tabita, o Tabita, como algunos también la llaman, vivía en otro pueblo llamado Jope, que por cierto hoy es el famoso pueblo de Jaffa, muy cerca de Tel Aviv, ¿verdad? Y es increíble cómo estas 2 historias se pueden relacionar con todo el tema que estamos tratando de este libro de los Hechos. El primero, un paralítico; segundo, una mujer piadosa, ya la habíamos visto, pero en ambas Pedro hace un énfasis y lo está trabajando de ahora en adelante. Pedro hace un énfasis muy especial, es que es Cristo quien hace esta obra. Es Cristo, no es Pedro, no es ningún otro, es Cristo que hace la obra. Tanto en el 34, para la parte de la sanación de Eneas, como en el versículo 40, en la parte de la resucitación de Tabita, Pedro ora y pone a Cristo. Dice, a Eneas se lo dice claramente, ¿verdad? Eneas, Jesucristo te sana. Y también cuando hace con Tabita, lo presenta a Dios específicamente. Los resultados de esta sanación claramente nos dice al principio que todos y muchos, después también dice, en el caso de Tabita, creyeron o se convirtieron al Señor. Por cierto, de Eneas no se sabe mucho, ni siquiera sabemos si era un cristiano antes de que estas cosas pasaran, pero por supuesto de la otra mujer, Tabita, o de esa mujer Tabita, sí sabemos también bastante. En el caso es que Tabita muere, claramente en el versículo 36 se hace un énfasis que Tabita, que es traducido es Dorcas, se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Era un énfasis especial que hace Lucas explicando eso. Y recuerden una cosa, Pedro estaba cerca, lo fueron a buscar con mucha urgencia. Recuerden que los judíos enterraban a sus muertos el mismo día que moría. Y Pedro acudió rápidamente a verlo, ¿verdad? Cuando llega a esa escena, en el verso 39, dice, sin demora Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ella. Esa es la escena, por decir así, que se encuentra Pedro cuando llega a ese cuarto donde está depositado el cuerpo de Dorcas o de Tabita. Y por cierto hace un paralelo ahí muy cercano a cuando Jesús también resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad?
allá en Marcos 5:40, ustedes pueden buscarlo con calma, Marcos 5:40. Prácticamente usa las mismas palabras, por cierto, en el original hay el cambio de una sola letra. Pero aquí vemos a Pedro, ahora al final, quedándose en la casa de Simón el curtidor. Y recuerda una cosa, este tipo de profesión, curtidor, que era quien trabajaba los cueros, no era muy bien vista desde el Antiguo Testamento, eran considerados inmundos, porque trabajaban con cuerpos muertos, ¿verdad? Pero ahí estaba Pedro quedándose con ellos, y el enfoque que le está dando en estos dos casos, tanto el de Eneas como el de Dorcas, especialmente el de Dorcas, que hace énfasis en esas buenas obras. Inclusive seguimos leyendo al siguiente capítulo, el verso 10:2 dice: él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia al pueblo de Israel. Pedro está, o Lucas más bien, en el caso de Hechos, está haciendo un énfasis especial y nos está dejando ver esa área nueva que quiere enfatizar sobre el tema de las buenas obras. El capítulo 10 comienza con un llamado de un centurión romano a Pedro para que fuera a su casa, y eso lo estudiaremos, por supuesto, en la clase siguiente. Pero el énfasis que también hace ahí, que era un hombre devoto y que hacía muchas buenas obras. Aquí vemos entonces dos interesantes curaciones milagrosas entre creyentes. En el caso de Eneas no estamos seguros que era creyente, pero por supuesto en el caso de Dorcas sí. Y no solamente en el sentido para evangelizar en general. Pedro estaba llamado para ese ministerio pastoral, ¿verdad? Y era urgente que asistiera, y la iglesia buscó esa ayuda externa, por decirlo así. ¿Por qué era importante Pedro en aquel tiempo? Porque tenía don de sanidad. Cualquiera de estas razones puede ser, pero era una crisis y había que actuar sumamente rápido. Ahora, cuando hay una crisis, especialmente de salud, ya en Santiago capítulo 5, y espero que lo busquen ustedes también, Santiago capítulo 5, los versos 14 y 15, nos da ya ciertos consejos de cómo actuar en un momento de esto. Repito, Santiago capítulo 5, si dije 15, disculpen, Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. Miren cómo dice aquí: ¿está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Hay un énfasis especial aquí en Santiago de cómo podemos proceder en el caso de un enfermo. Claramente lo dice: hay algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Nos da esa, por decir así, esa pauta. Llamar a las personas de autoridad en la iglesia para que ellos vengan y oren. En el caso que estamos estudiando de Hechos 9, en el caso de Tabita, ella vuelve a la vida. Por cierto, pasa una situación parecida con Pablo después en el capítulo 20 de Hechos, cuando también resucita un muchacho que se cae de una parte alta de una casa y muere, llamado Eutico, este muchacho, y Pablo lo sana. Y sobre este tema podemos hacer mucho comentario, ¿verdad? Pero mucha gente dice, la pregunta es: ¿sirve? ¿Podemos hacer esto hoy también? ¿Podemos esperar que sucedan cosas como estas hoy? Y yo diría que Cristo lo hizo, sus discípulos lo hicieron, y en ninguna parte de la palabra está prohibido orar por los enfermos. Al contrario, ya leímos en Santiago que nos anima a hacerlo. Cristo lo hizo, sus apóstoles lo hicieron, y no olvidemos que la Biblia nos anima a hacerlo. Ahora, quiero que entendamos algo desde el principio. Por supuesto, para nosotros los humanos, la muerte quizás es lo peor que nos puede pasar. Pero recordemos una cosa: la muerte es la puerta que Dios usa, la muerte física quiero decir, es la puerta que Dios usa para ese triunfo final, para esa entrada a su presencia. Entonces, en el caso de la visión nuestra de la muerte, es un poco distinta a la visión que tiene Dios de la muerte. Dios no la ve con la cara negra que nosotros la vemos. Interesante, ¿verdad? Creemos que la muerte es lo peor que puede pasar, pero recuerden, a un paso de la muerte, a un segundo de la muerte,
está la presencia de Dios delante de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a decidir? A muchos Dios nos ha ayudado en casos como este. A muchos Dios no los ha ayudado. Y tenemos la prueba en lo que estábamos leyendo hace poco. Leímos sobre la muerte de Esteban. ¿Por qué no salvó Dios a Esteban en ese momento? O a Jacobo, o a muchos otros que murieron con muertes prematuras. Tenemos que tener discernimiento, sensibilidad cuando hablamos de este punto. Dios nos rescató y salvó a Esteban cuando estaba por ser apedreado y siendo apedreado. Ni a Jacobo tampoco, como otro de los mártires del cristianismo. Pero está haciendo un énfasis especial aquí, ahora con servir a los necesitados. Y Lucas lo pone como ese énfasis especial, tanto en el 36 como en el 39. Dice, sin embargo, Pedro se fue con ellos y cuando llegaron al cuarto, todas las viudas se presentaron llorando y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho para ellos. Y en el 36 ya también lo leímos y lo enfatiza, ¿verdad? Ella tenía ese don. Romanos 12, 7 y 8 nos habla mucho de ese don, de aquel don de dar, de hacer caritativo, de servir a los necesitados, de hacer buenas obras. Recuerden, la Biblia nos enseña que todos somos llamados a hacerlo. No es algo especial para algunos. Busquen conmigo 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4. Vamos allá. 1 Corintios 13:4. Yo lo hago con calma y ustedes pueden buscarlo. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. El amor. Vayan conmigo también a Gálatas, capítulo 5. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 22. Miren lo que dice también. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El fruto es amor. La Biblia nos habla mucho de las buenas obras que podemos hacer en amor. Y es lo que hacía Dorcas en este caso. O Tabita, ¿verdad? Que acabamos de leer de ella. Lo hacía con amor. Y fíjense que aún en el funeral de ella había mucha gente explicando eso. Y este modelo que nos da la Tabita aquí sirve para la idea del evangelismo, pero también para la obra de bondad o las buenas obras que podemos hacer aquí. Y recuerden, el servicio está muy claramente definido en lo que aquí estamos estudiando, especialmente en el caso de Dorcas o Tabita, ¿verdad? Ya leímos al principio, cuando estábamos trabajando con Hechos, que leíamos que en la iglesia no había ningún necesitado. La gente colaboraba para que los demás tuvieran para sus necesidades especiales. Vamos a ver otros dos versos y quiero leer porque quiero que la Biblia, ustedes me sigan con ello. En el capítulo 1 de Santiago, verso 27. Lo leo para ustedes también. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio en la corrupción del mundo. La religión pura y sin mancha es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse puros, ¿verdad? Claramente lo dice. También quiero que busquen en 1 Timoteo capítulo 1, verso 16. 1:16 de 1 Timoteo. Quiero que lo vean conmigo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Son ejemplos que nos está poniendo la palabra 5:16 de 1 Timoteo, que nos ayuda a entender esta parte tan importante que también nos hace énfasis en lo que estamos haciendo. Dice, el 5:16 de 1 Timoteo, no leí el correcto, leí 4:16, dice así: si algún creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga para la iglesia. Así la iglesia podría atender a las viudas desamparadas. El énfasis en las buenas obras. Ahora, otro énfasis que hace aquí, por supuesto, habla también de la hospitalidad que esta gente tenía.
Esto es importante tenerlo. En este caso, Pedro se estaba quedando en la casa de un curtidor, que desde allá, desde Deuteronomio, interesante porque lo habían prácticamente excluido de la sociedad por trabajar, como ya dije, con animales muertos. Pero hay muchos versículos en la palabra que nos dan a entender lo importante de la hospitalidad. Ustedes pueden buscar 2 versículos, primera de Pedro 4:9, anótenlo ahí para que lo busquen, y Hebreos 13:2, que también nos habla, inclusive dice uno de ellos que algunos, siendo hospedadores, han hospedado ángeles, ¿verdad? Interesante eso, importante. Pero todo esto implica la calidad de obra buena que un cristiano puede hacer para dar testimonio también de su fe en Jesucristo. Dorcas o Tabita es un buen ejemplo, y aquí vemos a otros también haciendo lo mismo. Ahora, trayendo un poco otra vez el tema de la oración por los enfermos. Debemos de hacerlo, ya dijimos que Cristo lo había hecho. ¿Debe la iglesia involucrar de esto? ¿Debe llamarse a los ancianos como leímos en Santiago? En este caso que vimos de Dorcas, fueron a buscar a uno de afuera, a Pedro en este caso. Es lo mismo, es distinto, ya lo leímos en Santiago 5, 14 y 15. Nos anima a primero ir a la iglesia. Y por eso es importante que cada uno tenga una iglesia donde asistir, donde tenga su grupo. Y si vamos a pedir ayuda de afuera, mi consejo debería ser que debe buscar o debe ser informada la iglesia lo que va a pasar para evitar luego quizás algunos malos entendidos entre los hermanos. Por supuesto, yo entiendo que hay algunas personas que pueden entender ese llamado especial que encontramos en 1 Corintios 12:9, o un don de sanidad, ¿verdad? No lo quiero negar, por supuesto, eso. Y la Biblia nos llama que podemos hacerlo con toda libertad, y ojalá que lo practicáramos más porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Ahora, quiero hacer un énfasis especial. Cuidado con algo que se ha llamado las oraciones de pánico. Eso de orar porque Dios haga algo, por supuesto que es importante. Pero hay personas que se la mantienen saltando de un lado a otro, pidiendo oración de un lado a otro, casi esperando que Dios responda lo que ellos quieren que Dios responda. Y si aquí o allá no le dan esa solución, pues busco otro que me trate de hablarnos de la manera que yo quiero que me hablen. Recuerden una cosa, hermanos, cuando oramos a Dios por alguna cosa, Dios es el soberano. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas, no como yo quisiera que así hiciera. La Biblia es clara que en eso, que dice que muchas veces oramos y no recibimos porque ni siquiera sabemos orar, porque no sabemos pedir como conviene. Gracias a Dios que dice que tenemos al Espíritu de Dios que intercede por nosotros delante de Dios, y prácticamente cambia mi oración de una oración inadecuada a una adecuada que Dios pueda responder. Pero Dios es soberano. Dios no nos tiene por qué hacer caso en mi necesidad y en mi angustia. Dios tiene siempre un plan para nosotros. Él puede responder: espera un rato más. No te adelantes. El mismo Pablo dice que él 3 veces había orado por un tema así, ¿verdad? Recuerde, estamos dependiendo de la gracia divina. Vamos a leer lo que dice Pablo precisamente en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, búsquenlo también en su palabra, porque creo que es interesante que lo leamos. Porque nosotros muchas veces tenemos una actitud un tanto diferente a la de Pablo con respecto a nuestras necesidades o respecto a nuestras aflicciones. 2 de Corintios 12, 9. Lo voy a leer para ustedes y espero que puedan seguirme. 2 de Corintios 12, 7 de 2 de Corintios. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tiene un acercamiento muy distinto a la que tú y yo muchas veces mantenemos o tenemos con respecto a estas palabras. Estas palabras no nos gustan.
debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Todos nosotros, cuando estamos metidos con una de estas palabras sobre nosotros, empezamos a orar: Señor, quítame esto de encima. Pablo mismo dice que lo oró 3 veces. Pero dice que Dios le explicó claramente y le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque es mi poder que se perfecciona en tu debilidad. Es Dios quien obra en mi debilidad para que la gloria sea de Él y no sea mía. Ahora, interesante que la respuesta de Pablo a estas necesidades es de gozo, es de regocijo. Y aquí es donde viene la clave de la dependencia de Dios. Cuando dependemos de Dios, cuando creemos en su soberanía, no es para quejarnos de Dios o con Dios. No es para refunfuñar de que Dios no me quite las cosas. Pablo dice claramente: yo me regocijo en estas cosas. Ahora, estamos hablando de una situación de un hombre que había aprendido a hacerlo. Pero es la regla que la Biblia nos enseña a nosotros que recibamos y que tengamos. Dios es soberano y Él puede quitarnos o dejarnos algo de acuerdo a su voluntad, pero siempre recordemos que Él tiene un mejor plan para nosotros que el que nosotros creemos que tenemos para nosotros. Por supuesto, siempre creemos que nuestro plan es el mejor, pero recuerden que lo hemos estudiado muchas veces en Romanos 8:28. A los que Dios ama, usted termina en su hogar. A los que Dios ama, ¿qué? Exactamente lo que usted está repitiendo en este momento. Todas las cosas ayudan para el bien. Él no tiene por qué respondernos ninguna de mis oraciones como yo quiero, como yo planifico, como yo deseo que se haga. Quizás si Él tiene otros planes, quizás dejarnos en esa angustia, en esa tribulación, en esa debilidad, en ese insulto, en esa privación, en esa persecución, en esa dificultad, dejarnos por un tiempo. ¿Para qué? Pablo lo explica más adelante. Para que me atormente 3 veces, le ruega al Señor. Él le dijo: bástate mi gracia, por lo tanto, gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Quisiera explicarlo de otra manera más fácil, pero no es lo que lo dice la palabra. Todos corremos al Señor cuando tenemos alguno de estos problemas. Todos corremos. Y Pablo corrió 3 veces. Pero aprendió que es Dios quien da la respuesta y no nosotros. Que Dios es el soberano, que Dios tiene un plan mejor que el mío. Usted dirá: pero es que no entiendo cuál es ese plan, ¿para qué Dios me tiene a mí aquí entonces? ¿Y quién le dijo que podíamos entender a Dios? A Dios no le amamos, o no le seguimos, o no le adoramos por lo que Él nos da, es por lo que Él es. Y Él es el Padre amoroso que siempre hace lo bueno para nosotros. Aún en medio de la dificultad, lo que el Señor quiere es que tengamos paz. Pues confiamos en un Dios bueno, en un Dios verdadero, que siempre hará lo mejor para mí. Ojalá que podamos repetir esa frase constantemente en nuestra mente, ¿verdad? Aún cuando estamos en la mayor dificultad, Dios hará siempre lo mejor para mí. No hay otra respuesta en la palabra. Es la confianza en Dios, es la seguridad en Dios y en sus promesas las que nos dan la fuerza, no mi bienestar físico, económico o social. Si usted quiere responderme algo sobre eso, por favor hágalo con toda libertad. Personalmente, que me vea en la iglesia o en el WhatsApp, en el YouTube, como usted quiera. Pero la Biblia enseña que confiamos en un Dios que nos ama. La Biblia enseña que confiamos en un Dios que siempre hará el bien para nosotros, aun cuando tú y yo no lo entendamos. Por último, quiero decir otra vez el énfasis de este gran ejemplo de Tabita o Dorcas, un modelo de ese carácter de bondad que todo cristiano debe tener, especialmente para los más necesitados. ¿Cómo puedo yo tratar a esa gente que me necesita, verdad? Hay un versículo en Mateo capítulo 6, verso 3. Lo voy a buscar y ustedes pueden buscarlo también. Mateo capítulo 6, verso 3. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. El dar, el ayudar, el socorrer a otra persona no es, no es para poner en los medios sociales que siempre hacemos, ¿verdad?
A veces damos una bolsa y nos sacamos el selfie con la otra mano. El selfie con la otra mano. Pero la Biblia dice que no lo sepa la otra gente. Porque Dios, que está mirando en lo secreto, Él podrá reconocer lo que estamos haciendo. Y Hechos 9 nos muestra a nosotros, aún ese momento final en la vida de Dorcas, que gracias a Dios no fue el final, ya lo vimos, pero como aún en ese momento de final, donde prácticamente su vida se había acabado, mucha gente estaba agradeciendo a Dios por la vida de Dorcas. ¿Por lo qué? Por lo que ella había hecho por ellos. Miren la ropa, miren el chal, miren lo que me dio, los zapatos, cualquier cosa, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios nos dirija en nuestra vida diaria, sabiendo que tenemos un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros. Y aún en las dificultades que podamos enfrentar y tener, siempre poder decir, Dios es bueno conmigo y nunca me dará nada malo. Y Él tiene para mí siempre un propósito en todo lo que hago. Y también recordemos la necesidad que otros tienen para que podamos acercarnos a ellos con una mano amiga, con una mano de soporte. A veces no tiene que ser algo material, un abrazo, una compañía, una palabra de estímulo. Muchas veces es más de lo que la gente desea recibir. Y Dios nos ha puesto para eso. No para hacer propaganda de lo que hacemos, sino para poder compartir de lo mucho que Dios nos ha dado. Ahí está el ejemplo de Tabita, de Dorcas, lo que estaba haciendo. Y luego vamos a ver la semana que viene este llamado de un hombre llamado Cornelio. Por cierto, no tenía nada que ver con judío, era romano. Pero cómo Dios obra en la vida de esta persona y abre otro campo grande para la iglesia. Así que preparémonos para la semana que viene para estudiar Hechos 10, 1 al 33. Y por cierto, tenemos que dividirlo en varias partes, pues es un poquito largo el tema, sobre cómo Dios usa a Pedro para convertir a este hombre llamado Cornelio. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Espero que puedan disfrutar este rato y que cada día podamos seguir creciendo en la bondad para con la gente y en nuestra seguridad de que Dios nos tiene en su mano y que nada podrá arrebatarnos de ese lugar. Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, qué bueno saber y poder descansar que en este mundo tan convulsionado que vivimos, tú, Señor, tienes siempre de la mano la guía oportuna para nosotros. No nos dejas ni nos desamparas. Nada puede arrebatarnos de tu mano. Y siempre obras el bien para tus hijos. Padre, usa estas palabras leídas y explicadas para hablar a nuestros corazones y ablandarlos. Danos esa capacidad de ver tu obra hecha en nosotros. Y también que podamos hacerla en otros, en obras buenas, en cosas de bondad, para poder ver tu gloria en todas estas cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Amén.